Bueno, hermanos, continuando con los pensamientos que venimos dando con respecto a este corto pero tan importante libro de la palabra de Dios, el libro de Ruth. Recuerden siempre que el motivo de este libro es la redención. Ese es el centro, ese es el hilo central de toda el adorno que significó la historia de esta mujer, que uno piensa, y hoy, esta mañana o ayer, no recuerdo, pensaba, bueno, Ruth era moabita. Lo importante que fue permitido de Dios no solamente que tuviera el privilegio tan grande, tan enorme de formar parte ancestral de la familia del Señor Jesús. Por eso siempre decimos que el Señor Jesús tenía sangre de Ruth en sus venas, como de Rahab, que también fue una gentil. Y en este caso que este libro, en lugar de llevar el nombre de Noemí, que era del pueblo de Israel, llevara el nombre de una moabita, que era Ruth. Fíjense lo importante de la transformación y de la gracia de Dios también, cuando haya corazones sinceros, honestos, nobles, delante de Él, el Señor es más que grande y misericordioso. Entonces, el hilo central, recordemos siempre esto, a lo largo de todas estas lecciones que vamos a ver, que se hacen cortas, se toman pequeños párrafos, pero apuntan y el hilo conductor es esta, la redención. La redención que justamente este libro fue compendiado y tenido entre el canon del Antiguo Testamento porque es un referente muy claro de la redención práctica en el pueblo de Israel, que se enseñó con las personas, con las cosas, y que eran figura de la redención que sería para los creyentes la del Señor Jesús, la redención que obró el precio. Y en este caso ya se ha hablado, la lección que nos toca ver hoy tiene el título de Buenas Nuevas, que se dividía en 3 personajes, 2 de los cuales se habló el domingo pasado. Nuestro hermano Alfredo habló de Noemí, de la condición por la cual ella salió de la tierra prometida a buscar nuevos campos, a buscar detrás de lo material una comodidad y una mejoría. Y de Orfa, una de las nueras, de las 2 nueras que tenía Noemí, su conducta y su elección final. Y luego, en esta tercera, podríamos decir así, personaje de este primer pasaje, se encuentra Ruth, que es la que en verdad marca una cosa muy distinta en toda esta historia. Ustedes recordarán que por definición personal y por percepción propia, Noemí se consideraba como a sí misma, cómo se veía. Yo no estuve el domingo pasado, pero calculo que por la historia que consideraba justa, porque después dice que Dios la castigó a ella y no es que Dios estaba castigando. Claro, tenía el concepto de que antes era Noemí, que quiere decir placentera, y ahora llámeme Mara. Venía con toda esa amargura. Y imagínense, habíamos hablado también de por qué. Su esposo y sus 2 hijos muertos, desamparada, y realmente lo que había escuchado, que en la tierra que Dios les había dado,
en su tierra había Dios dado prosperidad nuevamente, que había pan. O sea, en busca de pan, ahora decide volver. Ella decide volver presa de esa amargura y esa gran depresión que tenía, que es lógico, porque no nos olvidemos que todos los personajes, con todo respeto cuando digo personajes, ¿no? Con todas aquellas, tanto hombres como mujeres de Dios que están en la Biblia, son todos hombres y mujeres sujetos a semejantes pasiones que las nuestras. Podemos pensar en nuestra condición, cómo estaríamos si tal cosa nos aconteciese, ya sea hombre o mujer. De pronto perder toda la familia y quedar solo o quedar sola en medio de una tierra desconocida, en medio de una tierra que no era de ella, habitando entre gente que no era su pueblo. Y lo comparábamos con la experiencia del hijo pródigo, ¿verdad? No la anterior, sino la anterior vez, cuando hablé yo, de pronto darse cuenta, ¿qué hago yo aquí, en medio de este pueblo? Voy a volver a mi casa y a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora bien, Orfa, por un lado, aunque al principio tuvieron las dos la misma reacción, pues lloraron amargamente alzando su voz, pensando porque lo primero que hizo Noemí no era una persona egoísta, de ser una persona que manipulara, hoy se usa mucho esa palabra, a las que lo rodean, como diciendo: no, tienen que quedarse conmigo porque vean cómo estoy en la miseria, ¿qué voy a hacer sola? Si ustedes se van, ¿qué voy a hacer yo? Eso hace un manipulador, ¿no? Dar lástima para que el otro se vea obligado a quedarse. Sin embargo, lo que hizo fue, bueno, cuando quedó desamparada, le dice a sus nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y entonces está hablando y las pone en las manos de Dios, para que Dios haga misericordia, proporcionalmente a la que ellas habían hecho con su suegro, primeramente, y luego con sus respectivos esposos, cosa que no se detalla en la palabra de Dios, pero debe haber toda una historia detrás de todo esto también, porque no se dice de qué manera o en qué forma sucesivamente fueron perdiendo cada uno de sus esposos, pero imagino que cuando uno ha vivido una sola pérdida en la familia, es muy duro, muy doloroso, muy triste. Imagínense dentro de una misma familia semejante cuadro, y el dolor acumulativo que se va sintiendo. Cuando cae uno, cae otro, se va el otro. Y por cada uno de ellos se vive un duelo y se vive una situación distinta. Bueno, evidentemente Noemí les da la libertad de volver y que Dios haga misericordia con ellas, como ellas lo habían hecho. Es muy clarito el texto de la palabra de Dios. Como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Qué notable, ¿no? Se ve que tenía ese sentido de gratitud, vaya a saber cómo se comportaron, y es de ver luego por la conducta de las dos, que en realidad tal vez Noemí en un principio tenía ese nombre y tenía ese carácter de ser agradable, amable, placentera y de ser querida por sus nueras.
no habla de que las nueras no la querían o que fuera desagradable. Muchas veces pasa que, bueno, esa relación suegras y nueras, etcétera, etcétera, no son de las mejores, pero en este caso sí. Bueno, ya escuchamos el domingo pasado la elección de Noemí, volverse, la elección de Noemí de volverse, la elección de Orfa, cuando la segunda vez que se lo pide, dice que la besó, y esos besos en la antigüedad no era un beso como ahora poner la mejilla y me voy. Era todo un ritual. Era todo un ritual, toda una ceremonia, donde se besaban, y no una vez, sino varias veces, se abrazaban, tenían como un momento, tanto al encuentro, cuando se recibían las personas, como en la despedida, era todo un encuentro, toda una despedida. No era chao, me voy, y se fue. Porque sabía Orfa que definitivamente volvería, eligió volver a donde ella era y seguir el consejo de la suegra. ¿Cuál fue? Ir, buscar un marido porque ya ella no podía darle descendencia de otro hijo, entonces se volvió definitivamente y de ella no se habla más en la palabra de Dios. Ahora ocurre este segundo caso con las nueras, con Ruth, que en 3 oportunidades recibe esta misma oferta. Esta es la primera. Actúa exactamente igual que Orfa y se queda. Y luego el relato histórico sigue la insistencia y le da la explicación cuando le dice: habíais de vosotros de esperar a los hijos en el caso de que ella volviera. No, hijas mías, estoy en el 13, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Esa fue la elección. Y siempre en la vida nuestra hay escogimientos en las cuestiones espirituales. Permanentemente vivimos escogiendo. Siempre estamos escogiendo. No es que uno pueda quedar indiferente a algo y no toma una decisión. Siempre estamos escogiendo. Y Dios nos da esas oportunidades en nuestra vida. Lo hacemos en el orden secular de la vida, del estudio, de la carrera que queremos seguir, de la elección de la persona con la cual queremos formar nuestras vidas, del lugar donde queremos vivir, en fin. Como eso podríamos decir todo. ¿Vamos a hacer una compra de algo que queremos? Bueno, vamos y escogemos lo que queremos. Yo siempre digo esto, ¿no? Siempre está la palabra que nos enseña que entre las cosas que debemos escoger, bueno, entre lo malo y lo bueno, un creyente debe escoger siempre lo bueno. Y entre lo bueno que escoge, aún hay otra elección. Es decir, escoger lo mejor. Y entre lo mejor, siempre hay otra elección. Escoger lo excelente. Como decimos las notas, ¿no? Cuando yo era chica se usaba eso de ponían un 10. Bueno, yo no tengo muchos 10 en la vida, pero y excelente menos. Y felicitado, excelente, para los que somos viejitos, sabemos lo que era eso, ¿no? Era una cosa. Y se competía por eso, a ver quién tenía más excelente felicitado. Y notas después en el boletín, etcétera, etcétera. Bueno, es así. Uno puede elegir lo bueno, lo correcto y conformarse con eso. Uno puede elegir entre lo bueno, elegir lo mejor.
Y dentro de lo mejor, escoger lo excelente. Con lo cual uno puede y tiene, no hay techo en ese sentido, no hay techo. El creyente fue hecho libre con la libertad con que Cristo nos hizo libres para escoger. Bien lo decía ahí fíjense, en Jueces, el capítulo 20, en Josué 24, versículos 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos en esto, bien lo podemos aplicar a la oferta hecha a estas dos mujeres moabitas. Escogeos hoy a quien sirváis. Porque así le dice, volveos a vuestro pueblo y a vuestros dioses. Bueno, Orfa eligió eso. Noemí tuvo una actitud totalmente distinta. Una actitud basada en el amor. Las dos amaban. Pero una amaba más que la otra. ¿Qué cosa, no? Siempre es así. Aún en los matrimonios. Siempre hay alguien que ama más. Una vez me decía uno, pastor, usted se ama más que, como es, yo les enseñé también eso, ¿no? Nadie nos ama más que nosotros mismos, en un sentido, pero en el matrimonio, aún también eso, siempre una parte es la que ama más que la otra, indefectiblemente. Y en este caso, de estas dos nueras, Ruth amaba más que Orfa. Y es todo un misterio lo que es el ser humano, ¿no? Los corazones, porque este texto, en alguna oportunidad lo hablé esto, en algún lugar, y decía, se usa mucho, ¿dónde? A ver, las chicas jóvenes, ¿dónde lo pondría en este texto? Dice, no me pidas que te deje. Podemos leerlo, fíjense. Y Ruth respondió en el 16, no me ruegues que te deje, porque se ve que seguía rogándole, ¿no? Y me aparte de ti, por donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y uno podría preguntarle a las chicas, ¿no? En este caso porque está hablando de mí, pero también a los muchachos, ¿dónde recuerdan ustedes ver este texto? En los casamientos. Generalmente se escoge ese texto porque es toda una declaración de amor. ¿O no? No me ruegues que te deje, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que hay amores y amores. Y este amor no está, esta declaración no está basada en un sentimentalismo romántico. No había nada de romántico en esto. Porque solo podría ser el que está enamorado de eso, de lo cual se enamoró. De eso, digo yo, perdón. O de la persona de la que se enamoró. Y ese enamoramiento primero, que generalmente no deja mirar objetivamente el objeto de su amor. Pues se enamoró locamente a primera vista. Qué cuidado hay que tener con eso del amor a primera vista, ¿no? Porque, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en detalle, para tiempo en eso. Pero acá no era un amor romántico. No había nada de amor de pareja.
Ayer, el viernes que salimos con mi señora, veníamos hablando de esto, tal vez yo un poco pensando en esto, y hablando, por ejemplo, de la relación de hermanos y del amor fraternal. Nosotros amamos a los hermanos y a medida que los vamos conociendo, con sus características, con sus mañas, con su carácter, a veces con sus desplantes, a veces con sus, ¿qué podríamos decir? No digan nombres, ¿no? Pero que a veces son más fuertes. ¿Qué cosa? Los defectos que las virtudes. Virtudes a veces son poquitas las que pueden contar en mí. Pueden contar más los defectos. Entonces ese amor, no sé si le haría esta declaración de amor a un hermano. No me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Y yo le decía a mi esposa, bueno, ahí, en esas circunstancias, tiene que dejar de primar el amor sentimental para que pueda reinar el amor de carácter espiritual. Para que, así como Cristo nos amó, aún siendo nosotros, ¿cómo? Pecadores. Porque ¿quién puede conocernos mejor que Cristo? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? Con toda seguridad que no. Hay cosas intrínsecas, íntimas, profundas, pensamientos oscuros, escondrijos de vergüenza del corazón, que solamente las conozco yo. Y tal vez me voy a ir a la sepultura con eso, arreglando las cosas en secreto con el Señor. Pero nadie más. Pero aún así, Cristo se entregó. El amor de Cristo no fue un amor romántico, basado en el amor de hacer promesas de este carácter. Y Ruth conocía muy bien la situación que estaban viviendo. Veía muy bien a su suegra cómo estaba y la pobreza en la que estaban. Yo lo sé, son muy pocas las chicas que tal vez deciden casarse y hacer estas promesas a un seco partido al medio. ¿No? Este me va a llevar ahí, no tiene nada, ni dónde caerse muerto. ¿Sabes lo que dura? Hasta que dura. ¿Quién come cebolla? Todos los días. Perdón, hago así como ¿a dónde? No sé. Tomémoslo en parte jocosa, porque es jocosa. La realidad es que no es así. Son frases románticas, pero después hay que sufrirlas. A las chicas todos los días sándwiches de cebolla en medio de un pan. Hoy comemos pan con cebolla, mañana cebolla con pan. Un día lo podemos aguantar, a la otra día, pero escúchame, vos me vas a tener toda la vida así. Pero las cosas no me van bien, vos fijate, esto, lo otro. Pero escúchame, yo no me casé para pasar esto, yo estaba mejor en la casa de mi papá, con mi mamá. Y hoy día, ni hablar del empoderamiento. Yo salgo a trabajar y gano más que vos, etcétera, etcétera. No vamos a meternos en ese tema.
Pero Ruth conocía todo esto. Y sin embargo, había en ella un corazón dispuesto, con Dios primeramente, por el tiempo que habían podido estar, así como conocían muchas cosas, ella conoció, evidentemente, lo que como judías y como judío, que era el esposo, tenían del conocimiento de Jehová. Y esa lealtad, característica en Ruth, que no la tuvo Orfa. ¿Lealtad para qué? Para quedarse al lado de su... No por lástima, porque lástima no hay que tener de nadie. Si me quedo al lado de una persona es por amor, porque amo. Si estoy al lado de alguien, no, y ni siquiera estamos hablando de un amor, vuelvo a repetir, sentimental. Que uno dice, bueno, pero el amor es un sentimiento. Desde ya que sí. Pero hay amores y amores. Hay distintos tipos de amores. En este caso es el amor de una nuera con su suegra. Y de promesas importantísimas en ese escogimiento que le da a hacer en ese... Uy, perdón, espero que no se me arruine porque me mata Alfredito. Ahí está. En ese sentimiento que no es el de carácter sentimental de pareja, vuelvo a repetir, como alguno puede llegar a pensar torcidamente, sino que son una serie de palabras comprometidas seriamente, de compromisos serios y de permanencia en el tiempo. No es la promesa de un instante o del llanto de un momento, pero la segunda oportunidad, como la anterior, que fue Orfa, se fue. Lo pensó mejor cuando vio la situación como venía y yo me mando a mudar. ¿Qué va a hacer? Primero estoy yo y después las demás cosas. ¿Y mi vida dónde queda? Y mis cosas, y mi futuro, y lo que yo pensaba, y lo que yo deseaba, ¿dónde está? Cosa que en Noemí no existió. Hay toda una estimación de la vida que ella llevaba y que tenía en el pasado y que ahora estaba dispuesta a dejarla y a cambiarla por el futuro que venía. Nos hace recordar lo que Pablo decía, sí, y todo lo que él tenía lo estimaba como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Eso ya era para un cristiano, como en el caso de Pablo. Pero para ella era algo nuevo lo que vendría, pero estimaba que lo que tenía antes, bueno, ya está perdido. Ahora tengo este compromiso. Se sintió unida a su suegra y al Dios de su suegra, porque así lo va relatando. En primer lugar, el ruego. No me ruegues que te deje, basta. Dejar de decir esto, porque no te voy a dejar. Qué inmenso amor aún de hermanos, amor fraternal. El amor entre hermanos, tan importante. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque era un apartamiento en el cual no se iban a volver a ver nunca más. Que es tristísimo eso, ¿no? Saber que me aparto de alguien y en algunos casos, ¿no? Otros dicen, bueno, por fin no lo voy a ver nunca más en la vida, ojalá que no lo vea más. Pero en otros casos, ese apartamiento puede ser muy doloroso, saber que no lo voy a ver nunca más. Pero en este caso, le rogaba esto, no te deje, porque donde quiera que tú fueres,
iré yo. Te voy a acompañar. Donde tú vayas, te voy a acompañar. Yo hasta tenía un cierto aspecto, da a entender la palabra, de responsabilidad por su suegra, porque ella era una mujer mayor. Y ella era joven todavía. Y se ve muy bonita. Pero sentía por su suegra esa responsabilidad. Donde tú fueres, iré yo. Allá donde vayas, iré yo. Ya está. Es el mismo destino el tuyo que el mío, en un sentido, ¿no? Aunque Dios no predestina el destino de nadie. Cada uno es forjador, hay un dicho. Cada uno es forjador de su destino. Bueno, Noemí forjó su destino, como le fue en la tierra de Moab. Y ahora Ruth forjaba su destino acompañando a su suegra, por elección propia, no por fuerza ni por violencia, por elección y comprensión personal. Donde tú vayas, iré yo. Y les decía, son palabras importantes estas, ¿no? De compromiso y de permanencia en el tiempo. Cosa que no tiene que estar sujeta a sentimientos volubles del alma del hombre, porque hoy siento de una manera, mañana largo todo y desaparezco. O como decía ese dicho tan común, salió a comprar cigarrillos y no volvió nunca más. ¿Y cuánto hace que salió? Y hace 40 años todavía no volvió. Decían, ¿no? Bueno, voy a comprar cigarrillos y no viene más. Chao, desaparece. Y hay casos, muchísimos casos así. Y no es así. Y donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Estaba dispuesto a cambiar su suerte en todos los aspectos. Hace el escogimiento del camino que va a seguir, donde tú fueres, iré yo. El lugar de vivienda también escoge el lugar y la compañía con quien haría esa elección. Y luego el pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Adoptaría al pueblo de Dios, en este caso, el pueblo de Israel, como su pueblo. Y si queda registrado así en la palabra de Dios, es porque, como decía el salmista, mi corazón dispuesto está. Tenía el corazón dispuesto a hacerlo. No era el versito de un momento como para consolar a su suegra. Era la decisión personal de sí misma, pero en favor también de un alma que estaba sufriendo y sufriendo mucho. Y ella también estaría sufriendo. No creo que haya sido indiferente para ella la pérdida de toda su familia, porque era su familia también, ¿no? Entonces, y luego, de semejante promesa, habla de algo mucho más importante todavía. Donde tú murieres, moriré yo. Eso por eso decíamos, ¿no? La persistencia en el tiempo, la permanencia en el tiempo. Lo importante que es que aprendamos que las promesas que hacemos como creyentes y los compromisos que tomamos, debemos pensar que no es como el mundo, como ese dicho que dice, bueno, ya hoy ni las palabras escritas tienen valor. Si yo doy mi palabra como creyente, tengo que cumplirla. Los compromisos que tomamos hay que cumplirlos. Aunque esté enfermo, aunque me cueste, pero yo me comprometí a esto delante del Señor y lo voy a hacer con la ayuda del Señor y el ayuda y el auxilio de Dios. Debo continuar con esa elección y esa decisión que es esto.
Vamos a leer un salmo, en el Salmo 45. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Este sí le voy a pedir a alguno si quiere leerlo con voz fuerte y clara. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, inclínate a él, porque él es tu Señor. Miren qué lindo. Ustedes saben que este salmo no está bien claro si fue escrito por David o por los hijos de Coré y para los hijos de Coré. Pero era un salmo que más bien se evocaba en los matrimonios o en las bodas del rey. Para el rey fue hecho especialmente, pero si ustedes lo leen, van a ver que así habla. Y lo importante que es esto, ¿no? Y escuchar esta voz. Y lo que dice acá, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. La decisión que tomaría. Y el que desearía el rey, tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. También está en estos versículos la actitud de Ruth, de escuchar, de inclinar su oído, quiere decir escuchar atentamente esta oportunidad que tenía. Ella bien podía haber hecho como hizo Orfa, ¿y quién podía decirle que estaba haciendo mal? Nadie. Estaba en todo su derecho. Pero también tenía todo el derecho de hacer lo que hizo. Vuelvo a repetirle, porque no fue hecho ni por violencia, ni por manipulación, tenía todo el derecho. Y hizo lo que entendió delante de Dios que tenía que hacer. Son ejemplos de reacciones y de disposiciones del corazón. Lo mismo sucede en el campo del creyente, de las iglesias, porque a todos se nos da la misma oportunidad. Y algunos la aprovechan más que otros, las distintas vocaciones o elecciones a las cuales Dios les llama. Hay algunos que teniendo posibilidades lo desprecian. Otros teniendo las mismas posibilidades lo escoge. Entonces, fíjense qué lección más importante para nosotros en esta mañana. El ejemplo de Noemí. La declaración que hace. Vuelvo a repetirte para que esto nos quede bien claro, ¿eh? No está basado en sentimientos humanos, sino que son compromisos de carácter espiritual, porque cuando dice tu Dios será mi Dios, es muy importante. Es muy importante esto, ya no sería más la pasada manera de vivir. ¿Y hacia dónde se dirigían? Era una tierra de provisión, por eso eran buenas nuevas que habían recibido. En la tierra de Israel hay abundancia de pan. Bueno, cuando llegaron, era el principio del tiempo de la cebada. Estaban en plena Pascua. Y en la Pascua se celebraba el principio de las cosechas, de la bendición. En Israel bien lo explicó extensamente el domingo pasado, Alfredo, lo que sucedía en las tierras cuando había hambre, cuando faltaba pan. Y en este caso llegaban a un lugar de promisión, donde Dios les habría de dar. Y llegan
de esta manera, con este compromiso y con esta voluntad. Por un lado, el de recordar con todo el pueblo la salvación hecha por Dios para su pueblo, porque la Pascua es el pasar de Jehová. Es la noche en que el ángel de Jehová pasó por toda la tierra de Egipto y mató a todos los primogénitos, y fue liberado el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y esa época es en la que ellos llegaron. El pueblo estaba recordando esa bendición tan grande, ser liberado de la esclavitud para ahora vivir la nueva vida que Dios les daba en esa tierra de promisión y en las promesas que vendrían. Qué notable. Muchos años después, ya instalado Israel en ese lugar, ahora Noemí y Ruth solitas, porque no dice que vinieran con criadas o con otra gente. Vuelven a vivir esa experiencia personal y de gozar de la bendición de Dios. Porque siempre el que sale al encuentro del pródigo es el Padre Celestial. El pródigo es aquel que se va y malgasta su vida, pero vuelve a Dios, a su Padre, arrepentido. He pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, así me fue, por hacer mi voluntad, pero aquí estoy. Y Noemí gozándose de eso, aunque no era del pueblo elegido, pero sin embargo escogió y quiso ser, Ruth, me hago unos líos. Ruth escoge la mejor parte también, escoge lo mejor, y vaya que sería lo mejor. Después lo veremos en futuras lecciones. Pero que esto nos sirva, queridos hermanos, a nosotros, de que siempre tenemos esta bendita disposición de parte de Dios, de lo bondadoso. El Salmo 107 dice, no tantas veces, a ver, lo voy a leer porque siempre hay una parte que lo repite varias veces, el 107. Dice, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del Aquilón y de la mar. Díganlo los redimidos, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y eso era antes, lo fue en el tiempo de los Salmos, de David, y lo sería en el tiempo de Noemí con Ruth, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Es bueno y para siempre es su misericordia. Lo que Él quiere, lo que Dios permite, siempre tiene el propósito de bendición para nuestras vidas. A veces nos cuesta entenderlo. Seguramente a Noemí, mucho tiempo después, entendió los propósitos de Dios. Y tal vez otro los entenderá en la eternidad ya, cuando vea cumplido todas las cosas que Dios tiene establecido para los hombres. Y se gozará con el resto de las gentes, con todos nosotros. Y lo mismo puede pasar con nuestras vidas. Muchas veces nos parece, bueno, estamos así como Noemí, llenos de amargura y de tristeza por distintas situaciones. Pero también tenemos la experiencia de Ruth de poder elegir y escoger y elegir bien, aunque las circunstancias que la rodeaban eran las mismas que la de Noemí. No había diferencia.
No dice que Ruth estaba re pobre, no tenía nada, que Noemí no tenía nada y que Ruth sí. Estaban en la misma miseria, en la misma situación, pero escogió. Por amor a una hermana, por amor a su suegra, pero un amor serio, no un amoramiento. O, para dejarlo bien en claro, no un amor sentimental de carácter humano, pasajero, y que depende de que si me trata bien lo amo, el día que me trata mal ya no lo amo más, sino de un amor que permanece. Y es más, que se manifiesta cuando conocemos y sabemos cómo es la persona. Amarlo como Cristo nos amó, en el amor de Cristo. Qué distinto que es, ¿eh? Muy distinto, por supuesto. Hay situaciones y situaciones. Pero la de Ruth con Noemí fue esta. Y ella dejó registrado por su declaración algo que la Biblia lo toma y lo deja estampado para futuras generaciones. Este es el ejemplo. Pero no apartemos el texto del contexto de la historia. En ese contexto se hizo esa declaración y se la mantuvo. Y luego el Señor guiará las cosas para bendición. Y llegaron en tiempo de bonanza y de bendición. Bueno, veremos la historia cómo nos seguirá enseñando esta obra de redención que comenzó de esta manera, trayéndola de lejanas tierras, en la situación que las trajo, a ambas, con elecciones hechas en los corazones y esperando de Dios su misericordia. Lo que obraría a Dios, ella no lo sabía, pero sí confiaba que había hecho lo que correspondía hacer. Y a veces nos toca a nosotros también hacer eso, ¿no? Siempre decimos que dar un paso de fe es como dar un paso en el vacío. Pero un paso de fe en el Señor debemos tener también la confianza que es más firme que darlo sobre cualquier promesa o sustento humano, ¿no? Que bajar a Egipto en busca de ayuda, que es lo que hacemos siempre. Hacer tantas cosas para aliviar nuestra situación, cuando nuestro socorro y auxilio está en Dios. Y Él es misericordioso y bueno y poderoso para obrar más de lo que nosotros pensamos o entendemos y darnos más. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos, hermanas, y nos ayude en estas lecciones sencillas, fáciles de entender, tal vez difíciles de poner en práctica. Pero el desafío es ese. Orfa no superó el desafío. Ruth lo superó porque era más fuerte. No, porque confió en que Dios seguramente asistiría en todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Bueno.